El día de hoy vamos a hablar acerca del acto. En el derecho penal ecuatoriano, para que exista un delito es indispensable que haya un acto, entendido como una conducta humana voluntaria. Este elemento es fundamental, ya que nos permite determinar cuándo una persona puede ser considerada responsable penalmente. En esta exposición analizaré el concepto de acto desde las principales perspectivas doctrinarias que se aplican en el Ecuador, como el causalismo naturalista, el causalismo valorativo, el finalismo y el concepto negativo. Además explicaré las causas de exclusión del acto previstas en el Código Orgánico Integral Penal, que establecen en qué situaciones no existe acto por falta de voluntad. Todo esto será desarrollado con ejemplos, con el fin de comprender cómo se explica en la práctica dentro del sistema penal ecuatoriano. Como primer punto tenemos el concepto causalista naturalista, que dentro de este análisis del delito en el derecho penal ecuatoriano, el concepto causalista naturalista entiende el acto como un comportamiento humano voluntario que produce una modificación en el mundo exterior, estableciendo una relación directa de causa y efecto. Este enfoque se centra en el aspecto material y objetivo del acto, es decir, en lo que ocurre físicamente, sin considerar todavía la intención del sujeto. En este sentido, del acto se compone de una conducta humana, una voluntariedad básica y un resultado externo. Como ejemplo tenemos que si una persona lanza un objeto y rompe un vidrio, lo relevante es que su acción causa un daño, sin analizar aún si tuvo o no tuvo la intención. En el Ecuador este concepto sirve como base inicial para identificar si existe una conducta, pero resulta insuficiente por sí solo, ya que el derecho penal exige un análisis más completo. Como segundo punto tenemos el concepto causalista valorativo. En el derecho penal ecuatoriano, el concepto causalista valorativo completa el anterior, al incorporar la valoración jurídica del acto. Esto significa que no toda conducta que produce un resultado es relevante penalmente, sino solo aquella que lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido. Así, el acto deja de ser un simple fenómeno físico y pasa a ser una conducta con significado jurídico. Como un ejemplo podría ser que si una persona empuja a otra en un contexto de juego, aunque exista contacto físico, puede no tener relevancia penal, pero si este empujón es violento y causa un daño, entonces sí adquiere importancia jurídica. Este enfoque permite al derecho penal ecuatoriano distinguir entre conductas socialmente aceptadas y aquellas que deben de ser sancionadas. Como tercer punto tenemos el concepto finalista, que es la interpretación del derecho penal ecuatoriano. El concepto finalista entiende el acto como una conducta humana, consciente y voluntaria dirigida a un fin determinado. Aquí la acción no se analiza solo como causa o resultado, sino como un comportamiento orientado por la voluntad del sujeto. Esto implica que el acto incluye la conducta, la voluntad y la finalidad. Un ejemplo podría ser que si una persona dispara con un arma, una, si lo hace por accidente, no hay una finalidad clara. O dos, que si lo hace con la intención de lesionar, existe una conducta dirigida a un fin. Este concepto es fundamental en el Ecuador porque permite analizar correctamente la responsabilidad penal, diferenciando entre conductas dolorosas y culposas. Como cuarto punto tenemos el concepto negativo del acto, que establece que desde el enfoque negativo aplicado en el derecho penal ecuatoriano se establece que no existe acto cuando falta la conducta voluntaria. Esto significa que el derecho penal no puede sancionar hechos en los que la persona no tuvo control ni conciencia de su comportamiento. Por tanto, el acto requiere necesariamente de control, voluntad y conciencia. Un ejemplo podría ser que una persona que sufre un desmayo o un ataque involuntario y causa un daño no realiza un acto penal porque no actuó con voluntad. Este concepto es clave como límite al poder punitivo del Estado ecuatoriano. Tenemos las causas de exclusión del acto, que es un enfoque con el COIP. De acuerdo en el Código Orgánico Integral Penal, el acto es un elemento esencial del delito. Por ello, cuando falta la voluntad, el acto no existe jurídicamente. Estas causas no justifican la conducta, sino que eliminan el acto mismo. La fuerza física irresistible.
Se presenta cuando una persona actúa obligada por una fuerza externa que no puede resistir. Un ejemplo podría ser que si alguien te empuja con fuerza contra otra persona, la golpeas, no existe acto voluntario. Tenemos también los movimientos reflejos o involuntarios, que son reacciones automáticas del cuerpo que no dependen de la voluntad. Un ejemplo podría ser que retirar la mano por reflejo y golpear a alguien sin intención. También tenemos los estados de conciencia, que se produce cuando la persona no tiene control ni conciencia de sus actos. Un ejemplo podría ser que una persona que actúa mientras está dormida o desmayada. Como conclusión tenemos que el derecho penal ecuatoriano exige que toda conducta sea voluntaria y jurídicamente relevante para ser considerada acto. Los distintos enfoques permiten analizar esta conducta desde diferentes perspectivas, pero siempre bajo el principio de la responsabilidad penal. Solo surge cuando el acto puede ser atribuido a la voluntad del sujeto. Muchísimas gracias.